Y en este caso ya hay una estructura, sí, en este caso sí es un trabajo que está pensado previamente, Claro, porque tuviste que pensar dónde iba cada dónde color. iba cada color. De manera que, bueno, ahí hay un rojo, hay pequeños rojos en determinadas partes y en otra parte queda el fondo blanco y voy sacando a medida que trabajo. Y también está la estructura piramidal que de alguna manera es Te también sigue. es un concepto. De todas maneras no hay una temática determinada, ¿no? Yo creo que hay siempre una cosa social, una cosa de las dificultades de la gente De para moverse en la multitudes. multitud, pero en este caso no hay un tema determinado. Sí está la investigación de la técnica que, bueno, que voy, a medida que voy trabajando, por supuesto, voy dominándola más y ya hoy me resulta relativamente sencillo el tema del color poner por debajo, como en este caso, donde el color ya está puesto también sin un plan previo. Claro. Puedo empezar por acá y de repente se me ocurre hacer este perro o esta especie de lobo, que tampoco tengo prejuicio con tomar imágenes de épocas muy anteriores. En la época en que trabajé mucho los animales, trabajé mucho perros o lobos, tenían que ver con un mito que me marcó cuando yo era niño en Tucumán. eh, bueno, vivía en el campo y en mi casa a la vez era un boliche. En general se divertían, tomaban una cerveza. Y también solíamos a veces conversar con esta gente y con mi madre y mi padre, alrededor de un fueguito, porque no había ni luz eléctrica en aquel tiempo en ese lugar. Y se contaba la leyenda del familiar, entre otras, que en realidad no la contaban como leyenda, la contaban como si fuera real, que había un animal enorme, una especie de lobo o perro negro con una gran cadena, que devoraba a uno o dos obreros por año en los ingenios azucareros para garantizar la prosperidad De de la los dueños del cosecha. ingenio. Ah, de los dueños del ingenio Claro, de directamente. los dueños de los ingenios, claro, claro, de la prosperidad de cosecha, pero no, de los dueños, claro, por eso estaban en el ingenio se producían estas cosas. Y en realidad mi padre, mi madre y los trabajadores de la zafra contaban esto como si fuera real. Recuerdo entre esas cosas que mi viejo decía, y sí, hay un obrero tal con nombre y apellido, todo, que lo venció al familiar, que logró que no lo El comiera. familiar era El familiar era ese animal, pero esto no era contado a mí como un mito, sino sino como como una si fuera realidad. real. Entonces, claro, yo tenía un miedo terrible. Bueno, de alguna manera eso reapareció en mi obra mucho más adelante, y que también yo, como sabes, soy bastante lector. Y bueno, entre eso, la obra de García Márquez, de Vargas Llosa, sobre todo las primeras de Vargas Llosa, de Roa Bastos, de Carpentier, de alguna manera fui formando todo un imaginario que tenía que ver con esa cosa, digamos, de la tierra. Hoy, cuando dibujo un perro, ya no es aquel, porque bueno, de alguna manera ya todo eso a partir de los años, después de los años, Sí, bueno, pero ya no tiene la fuerza mítica que tenía en mis primeros trabajos con los animales. Entonces en algún momento retomo cosas, pero ya con un sentido totalmente distinto. Este es, digamos, cómo empezó, bueno, ya te ¿y conté cuándo todo. y cómo llegaste a Buenos Aires? Yo llegué en el 70, 69 o 70, nunca recuerdo exactamente, coincidentemente con la época que llegó de Bayros Moura. Pero no, bueno, no hubieran puesto de acuerdo ni nada. Ah, Él llegó llegaron. en diciembre y yo en enero, o al revés, no me acuerdo, pero bueno, llegamos acá y acá nos reencontramos. En realidad, bueno, yo hice toda mi formación en Tucumán, bueno, después me casé y vinimos con quien era mi mujer. En ese entonces nos vinimos a Buenos Aires un poco a ver qué pasaba acá. Me preguntaron, ¿por qué viniste? Y bueno, vine como A buscando ver, nuevos horizontes y ver qué pasaba. Tampoco sabía si me iba a quedar o no mucho tiempo. No volví a vivir en Tucumán.
vuelvo en realidad, no, de alguna manera siento que no perdí las raíces porque vuelvo con frecuencia. ¿Te costó insertarte como en el circuito del arte acá en Buenos Al Aires? principio me costó, en realidad al principio me costó porque bueno, no sabía bien cómo insertarme, había traído algunos contactos, eso no sé si hay Osvaldo Nessi, que era un teórico, profesor de La Plata, que me apoyó, me ayudó, incluso me presentó en mi primer catálogo, Morón, que también estaba en el Grupo Sur, Cañá, empecé a conectarme con esa gente, de manera que cuando se produce ese contacto político y artístico, bueno, se me empieza a abrir realmente las posibilidades de conectarme con gente, de exponer, de mandar a salones y ese tipo de cosas. Al principio sí me costó porque, bueno, venía acá, no sabía qué hacer. Esa época que además muy violenta, el 70, 72, 73 ya empezaba toda la violencia, empezaban los primeros grupos guerrilleros. Y todo eso influía mucho En tu imagen. en mi imagen y influía mucho en En todo la el vida en ambiente, general, en la sí. vida en general. Influía en mi imagen porque la militancia me lleva a ser un arte comprometido políticamente. Elijo hacer un arte comprometido. Sí, bueno. Hay una elección, no es una elección consciente, no, en realidad no podía hacer otra cosa. Y que tenía que ver con el clima de la época, que hoy suena extraño. Claro, pensar que, como pensábamos algunos, que podíamos cambiar el mundo y que a través del arte podíamos contribuir a cambiar el mundo, suena utópico. Y eso era una utopía, en Y realidad, pero pero que sí, pero ayuda a hay, que sí. el mundo, los países de alguna manera y las personas evolucionen. No me arrepiento de nada de haber hecho un arte comprometido políticamente, que en realidad lo sigo haciendo a veces. Yo creo que lo social está siempre presente en mi trabajo. Incluso a veces a pesar mío, porque no es que a veces me proponga, pareciera que siempre está lo social, diferencia lo social de lo político con un mensaje explícito de lo político. Sí. En cambio lo social es más en líneas generales. Acá hay de todo, técnicamente hablando. Claro, hay grafiado, transfer y dibujo. Acá sí que retomo un tema político. Sí, claro, acá es clarísimo. Decididamente Acá es el clarísimo. tema de los buitres, es clarísimo el tema, no tengo para qué Explicar explicarlo. nada, no hay nada La que explicar. dificultad en los temas con un compromiso político, como en este caso, cómo realizarlo y a la vez que sea bueno plásticamente, o tratar de que sea bueno Claro, plásticamente, que el que tenga una mensaje no buena... te coma que la parte artística. Claro, que no sea un cuento sobre que hay un pájaro que se lleva Sí. que se lleva nuestros dólares. Simplemente tiene que ser mucho más que eso. Ahora que lo logre o no, ya no. Intento de que tenga. Y bueno, y ahí incorporé el Que tenga un transfer. vuelo. Incorporé el transfer, cosa que no ocurre en otros trabajos. Cuando haces un tríptico, ¿lo pones todo junto y laburás al mismo tiempo o vas haciendo una parte y después la otra? Voy trabajando por separado y cada tanto Los unís. los uno, pero en realidad lo que quería era que también cada parte tuviera cierta independencia, Que se la bancara sola. que se la bancara sola, de manera que yo podría exponer cada una de estas partes solas.